Cuando una guerra está perdida y no quieres demostrar, sobre todo si estás del lado del perdedor, que perdiste, empiezas a buscar la manera de, digamos, rodear la situación y hacerla o inclinarla a tu favor. En este caso, la OTAN, o por lo menos el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, ha dicho que se debería invitar ya oficialmente a Ucrania, ya sin ningún problema, ya, que se una al bloque lo antes posible, aunque sea de forma parcial. ¿Por qué? Porque este ex primer ministro danés ha considerado o ha explicado la posibilidad o que existe esta idea ahora de que la amenaza de una intervención del artículo 5 podría obligar a Rusia a poner fin a su operación militar. Todos sabemos que eso no va a ocurrir, pero bueno. Incluso los partidarios más acérrimos de Ucrania están admitiendo que Kiev no puede unirse al bloque militar mientras continúe en este conflicto con Rusia. Sin embargo, este ex líder de la OTAN, Rasmussen, ha considerado que invitar a Ucrania a formar parte y entrar en sus fronteras de facto limitaría la amenaza de una escalada con Moscú, que Rusia no llegue hasta Kiev, ¿ok? A la capital. La credibilidad absoluta de las garantías de este artículo 5 son lo que va a lograr disuadir a Rusia de montar ataques dentro del territorio ucraniano, porque ya sería dentro del territorio de la OTAN, y así liberaría a las fuerzas ucranianas para ir al frente. Según Rasmussen, este artículo 5 del Tratado de la OTAN estipula que un ataque a un miembro, a un Estado miembro, desencadena una respuesta de toda la alianza, por lo que el bloque tendría que unirse al conflicto en Ucrania y luchar finalmente contra Rusia. Esto si Kiev es admitida. Ahora, antes de llegar al diálogo, antes de intentar buscar la manera de que Ucrania llegue a un pacto con Rusia, que es lo que la mayoría quiere, Rasmussen considera que su propuesta es muy similar a imponer una zona de exclusión aérea sobre los territorios que aún están bajo ataque o bajo control de Kiev, y esto es lo que va a disuadir a Moscú de seguir adelante, de seguir tomando el control de estos territorios. Para que el artículo 5 sea creíble, ridículo pero creíble, tendría que haber un mensaje claro a Rusia. Este mensaje sería de que cualquier violación del territorio de la OTAN va a recibir una respuesta inmediata. En la reunión de este año en Vilnius, Lituania, este bloque no llegó a ofrecer, por supuesto, a Ucrania un cronograma claro para su adición, lo que obviamente enfureció a Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano lo calificó de absurdo y sin precedentes, pero finalmente tuvo que suavizarse, porque son los que le dan de comer, y describió el resultado general de la cumbre como positivo, sin cambios, pero positivo, debido a la creación del Consejo OTAN-Ucrania y la eliminación del requisito de un plan de acción de membresía para Kiev. Rasmussen, este ex primer ministro danés que dirigió la OTAN entre el 2009 y 2014, se convirtió en asesor presidencial ucraniano, no miembro del personal en el 2016. Coincidencia, nadie lo cree, porque en el 2014 fue cuando se llevó a cabo el golpe de estado en Ucrania, donde este nuevo gobierno era antirruso, por supuesto, y en favor de Estados Unidos. Este personaje cree que la cumbre del 75 aniversario del bloque en Washington el próximo verano será el momento perfecto para extender oficialmente la invitación a Ucrania. Necesitamos una nueva arquitectura de seguridad europea en la que Ucrania esté en el corazón de la OTAN, así como lo está Finlandia. ¿Alguien se acuerda de Finlandia? Por supuesto que no, porque en el momento en el que eres miembro de la OTAN, tu nombre ya no existe. Eso le pasó a Finlandia. Antes era uno de los países más felices del mundo, antes era un país neutral,
se unió a la OTAN. ¿Y quién se acuerda de Ucrania? ¿Quién es el nuevo presidente? ¿El primer ministro? Nadie se acuerda, nadie sabe, porque ya es miembro de la OTAN. Se acabó. A menos que seas miembro del grupo de los 7, ok. Y medio te conocen. Pero Finlandia lo perdió todo cuando se unió a la OTAN. Hay algunos nombres que suenan, como es en el caso de Hungría o la propia Turquía, que se han manifestado en contra de algunas acciones de la OTAN. Y por eso se están dando a conocer, sobre todo porque Hungría, por parte o a cargo de Víctor Orbán, es la nación que no permite la adición de Ucrania. Está completamente en contra, ha frenado incluso la entrega de recursos, esto también en parte por la Unión Europea, pero finalmente por eso se hizo muy conocida Hungría, por imponerse a la OTAN y decir no vamos a permitir que Ucrania se una. Sería completamente terrible para nosotros, a pesar de que es un aliado de Moscú. Ante esta, digamos, solución más próxima para permitirle a Ucrania su ingreso, esta propuesta de ampliar las garantías de la seguridad de la OTAN a Kiev dentro de los territorios bajo su control de facto, pero ante esta propuesta que le dieron a Ucrania para unirse a las filas de la OTAN, su jefe del gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak, consideró que esta solicitud que le hace el ex líder de la OTAN podría considerarse únicamente solo como un trampolín para que el país retome partes de Rusia, pero no es seguro que funcione. Se le cuestionó al alto funcionario sobre la idea que dio Rasmussen, y Yermak recalcó que sus principios son muy claros, los de Ucrania son muy sólidos. Cualquier compromiso con la independencia, la integridad territorial y la soberanía no es aceptable. No le van a permitir a Rusia tener el control del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla, o por lo menos las zonas a las cuales ya tiene Rusia acceso total y control total. En este caso, Yermak dijo que Rasmussen es muy consciente de la posición que se encuentra actualmente en Ucrania, por lo que la idea fue su opción personal, pero no algo que se deba hacer. El gobierno ucraniano necesita garantías de seguridad a través de mecanismos distintos a un tratado de defensa mutua de la OTAN. Necesita ser completamente miembro, incluyendo estas zonas que de hecho firmaron un referéndum para formar parte de manera oficial del territorio ucraniano. Añadió que la OTAN sigue siendo la alianza más fuerte del mundo contra la cual Rusia tiene 0 posibilidades. Pero todos sabemos que no es así. Este alto funcionario elogió al ejército ucraniano, dijo que habían demostradole al mundo que el monstruo militar ruso podía ser derrotado, que Ucrania lo demuestra claramente. Este monstruo no existe, detuvimos a este monstruo cerca de Kiev. Ahora solo terminemos el trabajo. Hay una diferencia y quizás parece que Ucrania lo olvida. A Rusia, o en este caso a Vladimir Putin, no le interesaba llegar a Kiev. No le interesaba tomar el control de Ucrania. Únicamente, y por eso no han avanzado por parte del ejército ruso, únicamente les interesaba mantener y salvaguardar a los ciudadanos del Donbass, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Estas zonas que le solicitaron a Moscú su ayuda, porque estaban siendo, al igual que Palestina, masacrados por las autoridades. Les querían borrar su historia, les querían borrar su lengua. Ahora está prohibido hablar en ruso en Ucrania. Está prohibido tener algún libro que sea de escritura rusa. Nada que tenga que ver con Moscú. La intención de Rusia jamás fue llegar a Kiev. Por eso en este mensaje llama mucho la atención que digan, detuvimos a este monstruo cerca de Kiev. Nunca quiso llegar a Kiev. Su intención nunca fue llegar u ocupar a toda Ucrania. Simple y sencillamente, Rusia ya cumplió su parte.
¿Y por qué no pueden avanzar los ucranianos? Porque Rusia no quiere que avancen. Porque Rusia ya llegó hasta donde tenía que llegar y listo. Quizás Ucrania, que es muy poco probable, quiera acercarse a la OTAN de esta forma, diciendo que van a tener estas zonas obviamente en conflicto con Moscú, pero que si un solo misil de Rusia llegara a tocar territorio ucraniano, después de su adición, tal y como la promete este exfuncionario del mismo organismo, toda la OTAN se vería obligada a responder. ¿Y qué va a pasar? Lo vimos con Polonia. Cuando el año pasado, si no me equivoco, se estaba realizando precisamente una cumbre del G20 y un misil cayó en territorio polaco. ¿De quién era ese misil? Todos dijeron que era de Moscú. Pero realmente era de Ucrania. Ya se estaban preparando para atacar a Rusia. Y no fue así. Por eso Rusia tiene sus misiles completamente dirigidos, sin ningún error, para no pelearse con la OTAN. No tiene la intención de generar una tercera guerra mundial. Su intención es mantener seguros a los ciudadanos que le pidieron ayuda. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.